Bienvenidos todos, feliz día. Estamos haciendo este seminario el día de hoy para que ustedes puedan comprender algunos puntos más acerca de cómo predicar a los hijos. Es el tema que nosotros vamos a desarrollar. Es un tema corto, pero muy instructivo que nosotros podemos utilizar en la predicación del Evangelio. El título es Cómo compartiendo el Evangelio con los hijos. Este es un seminario muy bonito que nosotros nos va a ayudar en cuanto a trabajar con nuestros hijos. El día de ayer estábamos en una clase con los niños de menores de 10 a 12 años y les preguntamos quién era Jesús. Luego que todos ellos respondieron, les preguntamos por qué tú crees en Jesús. Y uno de los niños, Jafet, dijo que esa era una pregunta muy dura, muy fuerte, muy difícil. Y en verdad es así. Eh, hay, tenemos que entender que no todo es escuchar historias, no todo es pintar, no todo es campamentos o paseos en la educación religiosa de los hijos. Hay un tiempo cuando ellos tienen que pensar por sí mismos y tomar sus propias decisiones. Cuando le dijimos, ¿por qué tú quieres a Jesús? Le explicamos a ellos que en unos años cercanos a la edad de ellos tenían que tomar una decisión entre quedarse en la iglesia con Jesús o irse al mundo, ¿verdad? Porque esa prueba la hemos visto. He crecido en la iglesia y he visto generaciones de muchachos que iban a la iglesia porque sus padres iban a la iglesia, pero no tenían ellos un conocimiento previo. Porque hay personas que creen en Jesús porque sus padres les han enseñado, pero ellos mismos no han tenido una experiencia diaria. Así que los niños de la clase comenzaron a responder por qué ellos creían en Jesús. Uno decía, he leído la Biblia, Dios ha respondido a mis oraciones, Dios me ha cuidado en esta pandemia, ah, Dios está con mi familia. Y ellos estaban seguros y ellos decían, yo tengo fe en Jesús. Pero nos damos cuenta que cuando tú enseñas a los niños y especialmente a los hijos, ellos tienen que saber por qué creen en Jesús, por qué son adventistas, por qué guardamos el sábado. Ellos tienen que tener un razonamiento, saber pensar y saber decidir. O simplemente los niños van porque los padres van a la iglesia, porque eso pasa. Que muchos niños crecen en la iglesia porque sus padres van a la iglesia, pero nunca tuvieron una experiencia, nunca aprendieron algo positivo para su vida, nunca tuvieron una experiencia con Dios. Los padres no comparten las experiencias que tienen con Dios cada día. Y eso no le ayuda al niño a crecer en su fe. Por eso, cuando la generación crece, deciden irse al mundo y dejar a Jesús. Jesús contó una parábola que nos muestra cómo cae el evangelio en cada persona. Es la parábola del sembrador que encontramos en Marcos 4 y dice la primera parte, Jesús dijo que una parte cayó de la semilla junto al camino. Sucedió que al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Esta parte Jesús dijo que hay personas que les cae el evangelio, pero así como les llegó, rápidamente se olvidaron. O sea, no creció en ellos la fe, no creció en ellos el conocimiento de la Biblia. Y podemos encontrar hijos que uno les muestra la palabra de Dios, pero simplemente se olvidan. Así como la aprendieron, se emocionaron, pero pasó algo y simplemente se olvidaron. La otra parte cayó en un terreno pedregoso. Había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. En cambio, otras personas crecen, pero crecen en pleno dificultades. No cimentan su raíz en Cristo, en la fe, en el estudio de la Biblia, en la oración, en la asistencia a la iglesia. Simplemente escuchan, pero no están fuertes. No hay un crecimiento espiritual.
Es por eso la importancia que los padres tengan el culto familiar, los niños asistan a la iglesia, sean parte de un grupo pequeño de los padres, si es que no hay uno de niños. Es importante que estudien la Biblia, es importante que escuchen testimonios, cómo Dios bendice a la familia, cómo Dios responde las oraciones de los padres y de los niños. Pero entonces estos niños están dentro de la iglesia, pero no tienen una fuerza, no tienen una experiencia, no han escuchado las promesas de Dios, no han tenido una experiencia con Dios. Entonces, cuando sale el sol o cuando vienen los problemas, se desaniman y por no tener un fundamento bíblico, se secan y desaparecen de la iglesia. Luego, otra parte, Jesús dijo, cayó entre los espinos. La semilla cayó entre los espinos, que al crecer la ahogaron y de modo que no dio fruto. Algunos niños cuando crecen no dejan sus malos hábitos o las atracciones del mundo. Entonces tienen que decidir entre crecer en Jesús o el mundo y simplemente son atraídos por el mundo, de modo que como esta semilla muere en su fe. Pero dice que otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron y se produjo una cosecha, que rindieron el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Imagínate, pero otra parte cayó en buena tierra, aceptaron el Evangelio, tuvieron una experiencia con Dios, hablaron sus padres de lo que Dios hace por ellos, sabían que Dios respondía a sus oraciones, los protegían. Y estas personas no solamente crecieron, sino que también se multiplicaron y dieron una buena cosecha. ¿Cómo es que algunos hijos escuchan las buenas nuevas del Evangelio y creen, mientras que otros escuchan el mismo mensaje y parecen no afectarles? Y eso Jesús lo explicó en la parábola que hemos visto. La enseñanza recibida sin comprensión mata la cosecha. La fe con raíces no profundas se marchita y muere, como hemos visto. La distracción en las preocupaciones y el deseo por otras cosas ahogan la palabra. Pero aquel que escucha la palabra y la entiende lleva mucho fruto. En otras palabras, si tú quieres que tus hijos no se vayan de la iglesia o que estén en el camino de Dios, tienes que incluir todo. Tienes que hablar las cosas buenas y las cosas malas. Tienes que tus hijos lograr que estudien la Biblia por ellos mismos, lograr que ellos oren. Tienen que escuchar de los padres cómo Dios protege y cuida a sus hijos, cómo Dios los ha bendecido en esta pandemia, cómo Dios ha respondido a las oraciones. Eso ayuda al niño a crecer su fe en Dios. Pero si los padres no cuentan, no leen la Biblia, solo se limitan el sábado a ir a la escuela sabática, aventureros y conquistadores, y dejan que los líderes de escuela sabática, aventureros y conquistadores les ayude a crecer en su fe, entonces no están dando a sus hijos un alimento espiritual apropiado. Por eso, cuando pueden pasar años, y como siempre le hemos dicho en los otros seminarios, tú puedes tener entretenido a los niños años dentro de la iglesia con craft, con pinturas, con paseos, con campamentos, incluyendo haciendo la obra misionera, pero los niños no saben lo que están haciendo. Y eso es necesario que los padres enseñen a sus hijos. Tú puedes repartir 100 millones de revistas, pero si el niño no sabe y no entiende lo que está haciendo, el niño no, está entretenido. ¿Y qué sucede? Pues bueno, cuando crecen, los niños se van de la iglesia y hacen todas las cosas que nosotros les enseñamos que no tenían que hacer, como casarse con personas no adventistas, ir a fiestas, violar el sábado, ponerse joyas, beber, ponerse tatuajes y infinidad de cosas en adelante que nosotros les enseñamos, o por lo menos creíamos que ellos habían aprendido. Es importante que los padres enseñen que todo lo que ellos tienen se lo dio Dios. He conocido familias que han perdido a sus hijos porque les enseñaron que al venir aquí a Norteamérica, todo lo que ellos tienen fue por el producto de su trabajo y no ha mencionado las bendiciones de Dios. Así que los hijos tienen ese pensamiento, yo puedo lograr más de lo que mi papá tiene, y entonces dejan la iglesia y empiezan a trabajar el sábado, ¿no es cierto?
por tener las cosas materiales. Es por eso que nosotros tenemos que sembrar y poner siempre a Dios en primer lugar, que es lo que todos los cristianos sabemos. Primero, tenemos que enfocar la comprensión. No es probable que esas semillas echen buenas raíces a menos que los hijos comprendan realmente el significado de los hechos. Tienen que entender el significado. A veces le decimos a los niños, tú tienes que ser como Jesús. Eso está bien, pero tú no le dices cómo. Ok, tienes que ser como Jesús, pero ¿cómo? Vestirme como Jesús, imitar a Jesús y en qué lo tengo que imitar. Cuando tú enseñas a los niños, tú tienes que hacer que el niño comprenda el evangelio, comprenda el mensaje. O sea, cada clase tiene un mensaje que los niños tienen que comprender y tiene que aplicar a su vida. Pero aquí, primero hablamos de la comprensión. El niño tiene que comprender qué es perdonar, qué es amar, qué es guardar los mandamientos. Si el niño no comprende el mensaje, entonces tú tienes un problema. Es por eso que los niños necesitan conversar con los padres, con los líderes, con los maestros, escuchar sus opiniones, como lo hicimos ayer. Ayer le preguntamos, ¿quién es Jesús para ti y por qué tú crees en Jesús? Y los niños dijeron, es una pregunta bien fuerte, porque ellos estaban años, y algunos tenían hasta 10 años en la iglesia y se les hacía difícil explicar por qué amaban a Jesús. Y eso es importante, que uno tiene que considerar la comprensión. Los niños tienen que comprender. Elena de White dice en el libro de los testimonios que si cuando tú vas a la iglesia y el predicador está presentando el mensaje, tú tienes que salir diferente como llegaste. El mensaje tiene que haber aprendido, captado la atención, la comprensión del mensaje, porque si no lo has logrado, es mejor que los niños se hubieran quedado en casa. Así es sencillo. Si tú vas a la iglesia y el predicador da un mensaje, pero tú no captaste, no comprendiste el mensaje, me da mejor que te quedas en tu casa porque no aprendiste nada. Entonces, ¿cuántos de nuestros niños escuchan predicaciones y no entienden el mensaje porque nosotros tenemos que llevarlo a la altura de su comprensión? Y hemos dado algunos seminarios de cómo ellos pueden comprender. El niño comprende el mensaje, ¿no? O sea, porque a veces los tenemos a los niños, la historia de Jonás, sí, la historia de Jonás, y los niños se quedan con los personajes, con los sucesos. Primer día Dios creó la luz, el segundo día el aire, y uno contento porque el niño sabe los 7 días de la creación. Pero ¿qué mensaje tiene cada día? ¿Qué mensaje tiene esa lección? ¿Cómo ese mensaje puede ayudarme a mí en mi vida? ¿Por qué es importante ese mensaje hoy? La historia fue escrita hace 3000 años. Entonces, cuando el niño comprende por qué es importante ese mensaje, qué mensaje tiene esa historia, cómo puedo aplicarla a mi vida y cómo puedo compartir con otros, estamos andando en un buen camino. Si no, de lo contrario, a veces la iglesia se convierte en un entretenimiento. Y yo te digo, tú puedes tener a los niños entretenidos por años, con campamentos, paseos, haciendo manualidades, repartiendo folletos, pero el niño no tiene ninguna experiencia con Dios. No comprende su papel y su posición dentro de la iglesia. Segundo, hay que experimentar el mensaje. Ok, aprendí de Jonás, aprendí de Daniel, aprendí de la creación, aprendí de la Torre de Babel, aprendí de Noé, pero cómo puedo ese mensaje que fue escrito hace 2000 años o 3000 años, cómo me puede ayudar en mi vida. Los niños necesitan experimentar, ¿no es cierto? Las personas recuerdan y se ven afectadas por experiencias vividas. Cuando Jesús deseó que sus discípulos aprendieran acerca del servicio, de la negación, él mismo fue un ejemplo. Se arrodilló, se ciñó una toalla y le lavó los pies. Ellos necesitan práctica, el evangelio es práctico. Cuando aprenden algo, tú tienes que enseñarle a ellos cómo van a aplicar ese mensaje a su propia vida. Ayúdalos a experimentar el concepto de la gracia. Involucra a tu familia en la experiencia de dar a otros sin esperar nada de regreso. Pero si tú vas a entregar una canasta de comida, ellos tienen que saber por qué lo hacen,
qué mensaje tienen ellos al entregar ese alimento. De lo contrario, será una obra de caridad como hacen las monjas carmelitas. Anímalos siempre a usar palabras bondadosas, invitar a los miembros de la familia. Ellos pueden dibujar, pueden escribir, pueden hacer notas bondadosas para otras personas y, por supuesto, todo de buena voluntad. Toda acción misionera que hace el niño necesita saber por qué lo hace. ¿Para qué lo hacemos? ¿Qué mensaje hay cuando tú repartes una botella de agua o un sticker? ¿Por qué? O regalas un juguete en Navidad. Ellos necesitan saber todo eso. Tiene que haber momentos para la enseñanza, y esto es importante. Necesitan los niños que sus padres se sienten con ellos, los líderes se sienten con ellos y den una clase, una enseñanza, lo que hacía Jesús con sus discípulos. Algunos le dicen a sus hijos cómo ser como Jesús, pero algunos líderes no le enseñan a sus hijos, o no le enseñan a sus hijos, o no practican lo que Jesús hacía. Jesús enseñó las parábolas sentado con sus discípulos. Cuando los niños están participando en situaciones plenas de emoción, están listos para crecer en su experiencia. Cuando los niños comienzan a escuchar una historia, ponen toda su atención y ponen sus sentimientos. Cuando las circunstancias provocan sentimientos de miedo, tristeza, enojo, sorpresa o asombro, debes estar preparado para ayudarlos a ver la manera como Dios está actuando. No todo es felicidad. Hay caminos que tienen espinas. Estamos viviendo bajo una pandemia. Los niños tienen que aprender de Dios cuando están en tiempo de paz, en tiempo de guerra o en tiempos de rumores de guerra. O sea, los niños tienen que aprender de Dios en todos los tiempos, saber cómo ellos deben actuar cuando las situaciones están difíciles. Más ahora que estamos en la pandemia, nosotros tenemos que enseñar a los niños más de lo que nosotros pensamos. Por años los hemos tenido entretenidos con Daniela, creación, pero nunca sobre los eventos finales. Algunos niños han perdido familias, parientes, han perdido amigos. Entonces ellos necesitan saber que nosotros estamos en una guerra entre el bien y el mal. ¿Cuál es la posición que ellos deben tener? ¿En qué tienen que aferrarse? ¿Qué promesas? ¿Qué versículos les ayudan a ellos? ¿Y qué historia les ayudan a ellos a enfrentar los problemas y las dificultades? Y esto es algo muy importante y que los padres tienen que tener momentos de enseñanza con sus hijos y tener el tiempo necesario. Ellos no van a poder comprender Daniel y Apocalipsis en una hora. Necesitan tiempo y dedicación para ello. Momentos para la enseñanza, como hemos dicho, cuando ellos estén asustados, tal vez sea el tiempo más oportuno para enseñarles acerca de cómo Dios está presente, como hemos dicho. Muchos de los niños han perdido familiares, amigos, hermanos de la iglesia, líderes. Entonces necesitamos que ustedes se den el tiempo necesario. Esto debimos haberlo hecho antes de la pandemia, pero no es tarde porque Dios es misericordioso. Jesús siempre aprovechó los momentos oportunos para enseñar, tales como lo ocurrido durante la tormenta, en el mar, en el lago, o cuando ellos estaban bajo amenaza, cuando iban a apedrear a la mujer adúltera. O sea, en todo momento los padres tienen que aprovechar el tiempo y los líderes también para enseñar a los niños. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para todo tiempo. Estamos en tiempo de paz aún, pero vendrán tiempos de guerra o rumores de guerra y tenemos que enseñar a los niños sobre cuál es su posición y cuál es su lugar dentro de la iglesia y dentro de los planes que Dios tiene para ellos. Y esto es muy importante, queridos líderes y padres. Bueno, tú enseñaste, el niño comprendió el mensaje, el niño aplica ese mensaje, pero no termina ahí tu trabajo. Tú tienes que reforzar el trabajo, tiene que ser a largo plazo, hasta cuando Jesús venga por segunda vez, y podemos ayudar a mover más del mensaje de Dios a la memoria a través de un reforzamiento a intervalos. Quiere decir que cada cierto tiempo tienes que volver a tocar esos temas con los niños o cuando las circunstancias o las noticias se presenten.
repasa o usa el mensaje repetidamente a través de todo ese tiempo. Y esto es bien importante. A veces creemos que solamente es cuando el niño tiene que escuchar, pintó, pero nos olvidamos del cuarto paso, que es reforzar, 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 y esto tiene que ser hasta cuando Jesús venga por segunda vez. Si el cerebro registra la información solo una vez, es muy probable que podamos recordarla un poco menos del 10% después de 30 días. Si tú le enseñaste el 1 de marzo o el 1 de abril acerca de Dios, en 30 días él se va a acordar solamente un 10%. Por eso Jesús le dijo en Deuteronomio de 6 al 9 que tenía que ser constante en el camino, tenía que enseñarse, enseñarse y enseñarse y enseñarse. Ahora, si hay 6 exposiciones, si tú explicas 6 veces esta información, es probable que el niño recuerde esa información en un 90% durante 30 días. O sea, no es hacer una clase o una historia o una actividad y nos olvidamos, ya aprendió. No, se tiene que reforzar, reforzar, reforzar hasta que el niño tenga una comprensión de un 90 o 100% de lo que se tiene. Evitar los sobornos. La actitud de haz esto y gánate esto, o hace que los niños enfoquen más su atención en eso que en esto. Jesús nunca dijo, si ustedes hacen con los demás lo que quieran que los demás hagan con ustedes, van a tener de premio una golosina, o se alimentan mis ovejas, se van a ganar un pastelito o gansito o una galleta, ¿verdad? Cuando tú vas a dar un premio al niño, dale un premio por las acciones. ¿No? En mi caso, yo siempre digo, los niños que asisten van a tener un premio. Nunca les digo que es el premio, puede ser una galleta, un sticker o algo así. ¿No? O lo sorprendo. En esta Navidad pasada preparé unas bolsas llenas de regalos y libros de colorear, por supuesto, 100% bíblico. Y entonces no hay que, el evangelio no es un negocio. No puede decir al niño, te doy esto porque fuiste a la iglesia o porque respondiste un versículo. El niño tiene que hacerlo por amor. Pero tú puedes premiar las buenas acciones. ¿No? Fuiste a la iglesia, eh, eso es porque fuiste a la iglesia. O llevaste tu Biblia sin que mamá y papá te lo dijeran. ¿No? Cantaste, participaste, hiciste la obra misionera. Entonces, eso es por lo que hiciste. ¿No? Ahora, no siempre hay que dar premios porque tampoco es un gasto también, pero los niños necesitan aprender que Dios nunca dio, como dijo Jesús, nunca dijo los que hacen el bien le van a recibir una galleta. Tenemos que hacer las cosas sin esperar ningún premio, ninguna actitud. Aunque si nosotros somos buenos, seremos llevados al cielo porque Jesús lo dijo. ¿No? Emplea el deleite, haz que el aprendizaje sea de Dios divertido. ¿Cierto? Si tú vas a hacer vas a escuchar la historia de la multiplicación de los panes y peces, haz que ese día la familia coma pan y pescado frito para que el niño sienta. ¿Verdad? Por ejemplo, si vas a hablar sobre el agua que se convierte en vino, compra un juguito de vino de uva que no fermentado y que el niño pruebe un vaso de agua y un vaso de vino. Si vas a hablar acerca de Elías cuando está recibiendo el pan, compra pan de pita que venden en las tiendas árabes y ellos pueden comer el pan que Jesús y el pan que Elías usaba. Y así tú puedes hacer las historias divertidas, ¿cierto? Divertidas, pero el niño tiene que aprender el mensaje, tiene que comprender el mensaje, tiene que aplicar el mensaje y tiene que hacer un refuerzo. Entonces el niño lo maneja de una manera divertida. Puedes hacer, si vas a hablar de Daniel, preparar la comida de Daniel y pueden ver con videos cómo comían los babilonios para que ellos tengan una idea más. Pero así el aprendizaje se hace divertido.
Haz que sea deleitoso el aprendizaje de la fe. ¿Qué clase de cosecha tú quieres cultivar en tus hijos? Porque ya la rigidez, la dureza, que estamos en el culto, que tenemos que guardar silencio, que tienes que eso puede variar con un programa deleitoso, un aprendizaje alegre y un aprendizaje innovador, ¿no? O sea, no siempre tiene que ser rigidez. Puedes poner videos, canciones, música, hacer dramatizaciones. Puedes hacerlo con tus hijos, te puedes disfrazar de José, de María, pero el niño así aprende a ver que la religión no es dura ni frígida, ¿no? Y eso es bien importante. Elena de White dice, y terminando este seminario, dice, el orden del servicio puede ser perfecto, el equipo todo lo que se pueda desear, pero si los niños y los jóvenes no son atraídos a Cristo, todo, la escuela es un fracaso, el hogar es un fracaso, el club es un fracaso, la iglesia es un fracaso. Puede ser que tú tengas todo. Puede ser que tus niños tengan Biblias, que tengan una iglesia cómoda. Puede ser que tú tengas los mejores maestros. Puede ser que tú tengas la mejor casa, la mejor posición económica. Pero si los niños no son llevados a Jesús, es un fracaso. La predicación de los hijos es una tarea importante. La primera iglesia que los padres tienen que cuidar es su hogar. Tenemos que ver que los niños necesitan aconsejamiento, necesitan enseñanza, necesitan repasar lo aprendido, necesitan confirmar su fe, necesitan momentos de enseñanza, porque cada niño es diferente, cada niño piensa diferente. ¿No es cierto? Los niños que vemos, porque cada padre y cada maestro va conociendo al niño, si si hay niños que se les hace, no se enfocan en aprender, ellos son los que necesitan un doble trabajo, necesitan más lectura, escuchar más historias y más participación. Hay niños como le digo, hay niños como hemos visto acerca de la semilla, que hay niños que rápidamente escuchan, otros les cuesta, ¿no? Porque es la naturaleza del niño. Pero los niños que son más débiles o más flojos o un poco vagos en los asuntos religiosos, necesitan un doble trabajo de parte de los padres y de los líderes. Necesitan escuchar más historias, más trabajo con ellos para que ellos puedan enfocarse en el camino correcto. El trabajo es diario. No lo debemos dejar solamente para el sábado. Los niños, el trabajo es diario. Es frecuente, incluyendo sábados y domingos. Satanás no se toma vacaciones. O sea, nosotros en los asuntos religiosos de los hijos no podemos tomarnos vacaciones. Satanás no se toma vacaciones. El día que el maestro, el padre, el líder deja de trabajar por los niños es el día que Satanás tiene más triunfo que nosotros. Es un trabajo diario, permanente, ¿no? Que trabajar a 24 horas del día y durante 365 días trabajar con ellos en el crecimiento de la fe. Las cosas son fáciles porque se nos ha prometido que cuando nosotros nos reunamos para enseñar a los niños, cuando nos preparemos, ángeles vendrán a darnos ideas. Y eso es lo importante que tenemos que nosotros valorar y darnos cuenta de que estamos viviendo en los tiempos finales y nuestros niños tienen que ser preparados para lo que ha de pasar en el futuro, que es más que coronavirus. Tenemos que hacer todo lo humanamente posible para llevar a nuestros hijos al éxito. La primera experiencia que el niño tiene que conocer es que él tiene que tener una experiencia con Dios. Lectura de la Biblia, oraciones, canto, asistencia a la iglesia, eh, hacer obra misionera con los niños y por supuesto dar sus ofrendas, porque es parte también de la adoración. Hagamos todo lo posible y cuando veamos que esos niños por los cuales hemos trabajado están recibiendo su túnica de oro, su corona de oro, entonces veremos que los esfuerzos no han sido en vano. Es muy importante cumplir con estos pasos. Los niños tienen que comprender por qué son adventistas, por qué aman a Dios, por qué guardamos el sábado. Y no es porque sus padres lo hacen, sino es porque ellos han tenido una experiencia con Jesús. Y esa experiencia se crece diariamente, se logra a través de la persistencia y la dedicación y, y que los padres vigilen
a sus hijos como tiene que ser. Cuando un niño se le muestra que Dios es vive en el corazón de sus padres, entonces los niños aprenderán a vivir con Dios. Pero si los padres nos cuentan sus experiencias que tienen con Dios, entonces los niños no podrán creer en un Dios. Y la Biblia dice que después de Josué se levantó una generación de israelitas que no conocían a Dios, que no habían tenido una experiencia con Dios. Después que sus padres habían visto milagros, el cruce del Mar Rojo, el cruce del río Jordán y cómo conquistaron la tierra. ¿Por qué? Porque esa generación de padres no instruyó a sus hijos diariamente. Recuérdate que Satanás no toma vacaciones. Recuerda que eres tú quien va a dar una respuesta a Dios acerca de tus hijos. Haz todo lo humanamente posible y recuerda que Dios es amor. Nos vemos la próxima semana en el siguiente video. Tenemos otros videos que ustedes pueden ver en YouTube o en Facebook. Pueden encontrar videos que donde puedan ustedes aprender acerca de cómo guiar con amor a los niños. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima oportunidad.